Muy buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este seminario virtual de enfermería del Paraguay, organizado por la consultora Sur Profesor. Una más nos reunimos con el de fortalecer nuestro conocimiento y continuar creciendo profesionalmente. En esta oportunidad abordaremos un tema de gran relevancia para la práctica asistencial: politraumatismo pediátrico. Atención integral de enfermería desde el ámbito prehospitalario hasta la urgencia. Una capacitación que nos permitirá actualizar criterios y reforzar las intervenciones basadas en la evidencia para brindar una atención oportuna y segura a nuestros pacientes pediátricos. Tenemos el honor de contar con la participación de la licenciada Delia Noemí Oliveira Pérez, licenciada en enfermería, especialista en urgencias y emergencias médicas, así como en urgencias y emergencias pediátricas y neonatales. Posee una amplia trayectoria asistencial en unidades de cuidados intensivos y desde hace 16 años forma parte del SEME, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Además, desarrolla una destacada labor docente en diversas universidades y programas de formación de grado y posgrado, contribuyendo al desarrollo de nuevos profesionales de la salud. Agradecemos sinceramente la presencia de cada uno de ustedes y los invitamos a participar activamente, realizando sus consultas y aprovechando al máximo la experiencia y los conocimientos que nuestra distinguida ponente compartirá esta noche. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a la licenciada Delia Noemí Oliveira Pérez y declaramos oficialmente iniciado este seminario. Sean todos muy bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias una vez más por la cordial invitación a la consultora. Un placer nuevamente poder compartir con ustedes un poco de conocimiento, un poco de calle, como decimos nosotros los que estamos más acostumbrados a hacer enfermería extra hospitalaria. No es muy común todavía en nuestro medio, pero eh, estamos, estamos en eso. Muy buenas noches. Veo que estamos bastante cantidad, buena cantidad de participantes. Me gustaría saber, por favor, desde qué lugar se están conectando, desde qué parte del país y en qué servicios se están desempeñando. Si hacen pediatría, si hacen adultos, UTI. Entonces, si por favor me van mencionando, aunque sea una o dos personas, para poder continuar. Así les conozco un poquito. Buenas noches de Hernandarias, nefroadulto, excelente, gracias Hernandarias. Bastante gente del este, más de Hernandarias. Pueden escribir también por el momento, puedo leer todavía el chat. Una vez que ponga ya la proyección ya no voy a poder leer el chat. Si tienen alguna consulta pueden interrumpir, el licenciado nos va a estar ayudando con la parte técnica, entonces sin problema pueden escribir el chat o pueden interrumpir la ponencia, no hay ningún inconveniente. Buenas noches, Encarnación, muchas gracias por estar. Bueno, entonces en honor al tiempo, sin más preámbulos, vamos a iniciar la ponencia del día de hoy. Voy a compartir pantalla, me avisan por favor si se ve. Me avisan por favor si pueden ver la Todo pantalla. perfecto, licenciado. Todo Excelente. perfecto, licenciado. Bueno, se ve entonces. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la atención inicial al paciente pediátrico politraumatizado. Hoy en día para nosotros en Paraguay es un problema de salud pública, es un problema tanto en el interior, en capital, en todos los lugares de este bendito país. Es una epidemia realmente, o sea, tener pacientes pediátricos politraumatizados. Entonces vamos a ver un flujo clínico
identificación de lesiones de riesgo inminente de muerte y rol crítico de enfermería en la atención de estos pacientitos. Todo lo que vamos a proyectar está en base a las guías de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas del 2024 y la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, de las actualizaciones últimas que fueron del año pasado, año 2025, octubre específicamente. Entonces, vamos a iniciar hablando un poquito de lo que nos compete a nosotros como personal de enfermería. El paradigma de la atención de enfermería en el paciente pediátrico traumatizado. Vamos a definir primeramente qué es politraumatismo o paciente politraumatizado. No quiere decir que yo tengo un niño que tuvo una caída de bicicleta, se raspó la rodilla, tuvo una fractura o se rompió el otro lado de la pierna, que ese ya va a ser un paciente politraumatizado. Hablamos de politrauma cuando es inminente o puede haber riesgo de muerte y dos o más órganos o sistemas se ven comprometidos. Entonces, un paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones de dos o más sistemas u órganos. Por ejemplo, un paciente con trauma de cráneo grave, traumatismo torácico, por ejemplo. Desde ese punto de vista, podemos decir que sí tenemos un paciente politraumatizado. ¿Por qué? Porque ahí está comprometido la parte neurológica, está comprometida la parte tóraco-abdominal y está también comprometida la parte ósea, osteomuscular. Entonces tenemos varios órganos o sistemas comprometidos. ¿Estamos? Vamos a ver un poco la epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología y tocamos este punto de traumatismo cerrado en un 80%, ¿por qué? Porque el niño tiene múltiples diferencias anatómicas con el paciente adulto. El niño generalmente sufre más traumatismos cerrados que traumatismos abiertos. Por ejemplo, hablando de las diferencias anatómicas del tórax del niño, ¿sí? Los huesos del niño a partir de los 8 años recién podemos decir que completa la osificación. ¿Qué quiere decir esto? Que recién termina a esa edad de endurecerse el sistema óseo del niño. Menos de esa edad, generalmente solemos tener fracturas en tallo verde. ¿A qué llamamos fractura en tallo verde? Asimismo, cuando rompen una rama verde y no se rompe del todo, no hace ese crujido, esa crepitante de huesos, entonces esa es una fractura en tallo verde. Generalmente los niños hasta los 8 años presentan ese tipo de fracturas. Entonces, no es común que un niño tenga traumatismo de tórax abierto de adentro hacia afuera, por ejemplo, fracturas de costilla, que me puede generar en un neumotórax a tensión. Entonces, es más común que el niño tenga lesiones de órganos que golpean contra la cavidad torácica, llámense los pulmones, ¿verdad? Entonces, es más común que un niño tenga una contusión pulmonar por un traumatismo cerrado de tórax, porque la caja torácica es mucho más elástica que la de un adulto y la osificación de ellos todavía no está completa. Entonces, por eso es la elasticidad de los huesos y los huesos niños, ¿sí? Estamos hablando de politrauma cuando mencionamos que es la principal causa de muerte e incapacidad en menores de un año. Estas estadísticas son a nivel mundial y nacional. Dos tercios, dos de tres se asocian a lesiones cerebrales, responsables al 75% de la mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Los niños, dos tercias partes de ese 80%, ¿verdad? Las lesiones cerebrales son las que originan más morbimortalidad en los niños, ¿sí? Por lesiones primarias o lesiones secundarias de traumatismos de cráneo. Entonces nosotros tenemos las lesiones de cráneo, que serían las lesiones primarias por el mismo traumatismo y las lesiones secundarias por las secuelas que dejó esa lesión. Los factores de riesgo, siempre hablamos de edades extremas.
Nuestros lactantes que sufren politraumatismos, que sufren traumatismos varios, tienen la orden de internación en pacientes menores de 6 meses. ¿Por qué? Por la edad extrema, por lo frágil y lo lábil que son estos niños. Hablamos de adolescentes, ¿por qué? Porque en Paraguay cada vez más adolescentes tienen acceso a lo que son las motocicletas, los motocarros, entonces es más común en ellos. Y también hablamos de adolescentes por el tema de la práctica de deportes. ¿Sí? Los deportes de contacto también pueden generar traumatismo en nuestros niños. Nivel socioeconómico bajo, o sea, son también factores de riesgo. El paradigma base que podemos hablar de enfermería en estos casos, ¿sí? Que ante cualquier trauma de alta energía, todos los órganos están lesionados hasta demostrar lo contrario. Y todo paciente se asume un triángulo de evaluación pediátrica inestable. Vamos a ver un poquito más adelante qué es un triángulo de evaluación pediátrica. Siempre debemos manejar como un paciente grave. Todo niño que llega con un trauma para nosotros es niño grave, hasta que se demuestre lo contrario y vayamos descartando posibles lesiones. ¿Sí? Ante cualquier trauma de alta energía o inclusive baja energía, los órganos pueden estar lesionados los órganos. Entonces siempre pecar de exagerados y pensar en aquello que quizás no va a pasar. Lo principal en la atención al niño traumatizado siempre es el trabajo en equipo. ¿Sí? Es más, la Asociación Americana del Corazón en su curso PALS, que es el curso estrella de, de los protocolos internacionales, hablando de atención extrahospitalaria, el PALS es uno de ellos, el EPC es otro, ¿verdad? Entonces el EPC es siglas en inglés de atención pediátrica de emergencia. Entonces, la primera unidad de este tipo de cursos internacionales con certificaciones internacionales, estamos hablando de que hablan sobre trabajo en equipo, liderazgo y comunicación efectiva. Entonces son las tres competencias que debemos de desarrollar para la atención de un niño en urgencia, sobre todo en un paciente con trauma, ¿verdad? Generalmente el personal médico hace la evaluación diagnóstica y secuencial del XABCDE, ¿sí? De la evaluación primaria. En pediatría hablamos de 4 evaluaciones en urgencias y emergencias. La primera es el triángulo de evaluación primaria, que es la evaluación inicial, que vamos a ver en un ratito, que se realiza sin tocar todavía al niño. Después está la evaluación primaria, que es la secuencia del XABCDE. La evaluación secundaria, que es nuestra evaluación exhaustiva del cefalocaudal, más la anamnesis de ese paciente, sería nuestra evaluación secundaria. Y la evaluación terciaria serían todos los auxiliares de diagnóstico que tenemos, tomografías, laboratorios, ecografías, que la ECOFAS en urgencias es una herramienta fundamental. Entonces, generalmente, ¿sí? Los compañeros médicos ven la parte evaluativa, identificación de riesgos inminentes de muerte, de lesiones con riesgo inminente de muerte y toma de decisiones farmacológicas y quirúrgicas. En contrapartida, el personal de enfermería tiene un rol crítico. ¿Por qué? Porque es el motor de toda la atención. Debe tener estos 4 pilares fundamentales en la atención de enfermería. Lo primero es la anticipación, prepararse para lo que no va a pasar, verificar todos nuestros equipos e insumos, verificar si el cardiofibrilador está enchufado, si retiene la batería la bomba, si el laringoscopio tiene pila. Entonces, famoso cuando las papas queman, corremos todo, es un guarará a la urgencia o la ambulancia. Entonces, verificar bien, verificar los balones de oxígeno, si funciona el flujómetro, si funciona el manómetro, si está cargado el balón, si están todos los dispositivos
apertura de vía aérea y si están todos los dispositivos de administración de oxígeno. Entonces, deben estar todos a mano, etiquetados, preparados. Las drogas de reanimación, los vasopresores, todo tiene que estar en condiciones. Debemos de anticiparnos. Las ejecuciones de las indicaciones médicas. Hay ejecuciones que enfermería hace sin indicación médica, más aún en las urgencias, ¿sí? Por ejemplo, la canalización de accesos vasculares. En la diapositiva no dice solamente acceso venoso, porque en pediatría utilizamos muchísimo eh, los accesos vasculares intraóseos. Entonces también es permitido, porque hay veces que el niño viene en situación de shock y cuesta muchísimo canalizar vena. Ni la mano más, ¿cómo es que se dice? Más experta muchas veces no tiene éxito en la canalización de una vía en un paciente sumamente grave. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de no invadir demasiado pinchando 20 veces al pobre paciente, directamente ya nos vamos a un acceso intraóseo, ¿sí? Está permitido, está contemplado y es procedimiento también de enfermería. La gestión, hablamos de administración precisa, dice bien, de hemoderivados, cristaloides y fármacos. Hablando de seguridad del paciente, en pediatría especialmente, la mayoría de los errores que se cometen atentando contra la seguridad del paciente es en la parte de medicaciones. 1 miligramo o 0,5 miligramos que nos pasemos le puede costar la vida a nuestro pacientito. Entonces, en la parte de gestión y administración de medicamentos tenemos que ser exactos, manejar drogas de reanimación, manejar diluciones de vasopresores, de inotrópicos, de volumen de líquidos, ya sea cristaloides, ya sea eh, hemoderivados. Entonces, manejar correctamente. No me acuerdo, tengo que tener tablas con dosis de medicamentos. ¿Está permitido? Por supuesto que está permitido. En las urgencias o en las unidades de cuidados intensivos, mismo en las ambulancias, está recomendado tener tablas con diluciones de medicamentos según edad, según peso y según patología. Entonces, utilizar eso. Podemos tener tablas de signos vitales. Sí, señores, podemos tener tablas de signos vitales. Tenemos permitido el copiatim. ¿Por qué? Porque el cerebro en crisis se bloquea. Entonces, es mejor tener a mano escalas, por ejemplo, escala como de Glasgow, triada de Cushing, que vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, tener a mano en las salas de neonatología, tener escala de Capurro, ¿verdad? Tener Apgar, tener signos vitales, tener el algoritmo de reanimación, ya sea pediátrico, neonatal o adulto. Debemos de tener ese algoritmo de reanimación. ¿Por qué? Para seguir ese orden. Toda atención de urgencia y emergencia pediátrica es ordenada, sistemática y regular. ¿Qué quiere decir esto? Terminamos de hacer una acción, volvemos a evaluar al paciente y volvemos a corregir si es que la situación lo amerita. Entonces es una constante evaluación, reevaluación. Notificar cambios en las constantes vitales al líder del equipo, que puede ser o no el médico. Eh, en la parte extrahospitalaria, al menos en mi servicio, generalmente el líder del equipo es el personal de enfermería. Entonces, esa reevaluación de la cual estamos hablando, el líder del equipo tiene que saber, tiene que estar en conocimiento. Si hubo un cambio, si bajó la saturación o si mejoró la frecuencia cardíaca porque le aumenté un poco más el oxígeno, entonces eso hay que comunicar para ver si vamos a continuar con la misma conducta o vamos a cambiar de conducta. La cronología de actuación. Hablamos también de la hora dorada, igual que en adultos, ¿sí? Entonces, en la aproximación inicial o el abordaje inicial del paciente, ahí vemos lo que es la primera evaluación que ya estuvimos comentando, que es el triángulo de evaluación pediátrica.
Luego tenemos la evaluación primaria, que hablamos del XABCD, que vamos a ir desglosando. El reconocimiento secundario o evaluación secundaria, el examen de cabeza a pies, la anamnesis de ese paciente y la evaluación terciaria, que viene a ser todo lo que es auxiliar de diagnóstico. La atención debe ser continua, coordinada, no solamente el personal de enfermería, también con el compañero médico, también con el compañero radiólogo, también con la gente del laboratorio. Tiene que ser sistemática, o sea, ordenada y de reevaluación constante. Acá está nuestra herramienta sumamente útil y recomendadísima para utilizar, que en 10 segundos ya te da un panorama del estado de gravedad de este niño, ¿sí? El triángulo de evaluación pediátrica, así como dice, es una figura de 3 lados y cada lado tiene su característica. Por ejemplo, la apariencia. La apariencia puede ser un indicador de disfunción del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque yo voy a evaluar el tono muscular, la mirada del niño, si es que reacciona o no, si está llorando, si vemos que respira o no. Todavía no le tocamos al paciente, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? El estado de conciencia. Tenemos que evaluar si es que ese niño está aparentemente inconsciente, si conecta con el medio, porque habla de la mirada. Eh, Hasta hace unos años se consideraba este tema de que el niño miraba, tenía la mirada fija en un solo lugar. Se consideraba como crisis de ausencia. Más de uno habrá escuchado que eso se llamaba antes crisis de ausencia. Hoy podemos considerar un tipo de convulsión en el niño. Entonces, también si es que viene convulsionando, si viene vomitando, si algo hay que altera la apariencia normal de ese niño. Si viene un niño de 2 años y está muy somnoliento, muy quietito, muy dormido, a mí particularmente me va a llamar muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque un niño a los 2 años es prácticamente un suicida y es una licuadora en marcha destapada. Porque a los 2 años los niños son hiperactivos, a los 2 años los niños son exploradores, los niños no miden el peligro, no se quedan quietos. Entonces, ese niño de 2 años que no se queda quieto, que explora, que corre, que salta, que grita, que habla, ese es un niño, entre comillas, normal. Pero si a la urgencia viene un niño letárgico, un niño que no está respondiendo, un niño que está muy hipoactivo a los 2 años, a mí me va a llamar poderosamente la atención. Entonces, ese lado de la evaluación del triángulo ya está alterado. El trabajo respiratorio, si ven, en ningún momento dice frecuencia respiratoria, porque yo aún no le toco al niño. ¿Qué yo veo en ese trabajo respiratorio? Si le cuesta o no le cuesta respirar. Si le cuesta, si utiliza, por ejemplo, músculos accesorios, si tiene aleteo nasal, en el caso de un lactante, si hace el cabeceo cuando está respirando, eso quiere decir que hay mucho aumento del trabajo respiratorio. Le cuesta a nuestro pacientito mantener la respiración. Si es que hay ruidos, hay veces que el ruido es audible sin estetoscopio. Una crisis asmática se escucha a una cuadra cuando el niño está llegando. Hay veces que hay obstrucción de la vía aérea, también se puede escuchar, o borgoteo en la vía aérea superior. Entonces hay ruidos que sí se escuchan sin tocarle al niño todavía, o una respiración muy rápida. Entonces, todo lo que nos llame la atención del trabajo que realiza el niño al intentar respirar, ese es el segundo lado del triángulo. Y el tercer lado es la circulación cutánea. No dice todavía frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué yo voy a mirar? La coloración de la piel. ¿Sí? Voy a mirar la coloración de la piel, si está cianótico, si está pálido, si está reticulado, porque generalmente el niño cuando, por ejemplo, está con fiebre, está reticulado. En el caso de lo que estamos hablando ahora, si estamos ante un niño con politrauma, si está pálido o si está cianótico, a mí me puede estar indicando que el niño está entrando en shock, ¿sí? Porque puede ser hipovolémico, puede tener una hemorragia interna, puede tener una hemorragia externa que se haya cohibido
antes de que llegue el personal profesional a la escena. Entonces, hay mucho que mirar en estos tres lados del triángulo, ¿sí? La acción inmediata de enfermería en cuanto al triángulo, la evaluación inicial del niño, es aplicar mascarilla con reservorio. ¿Por qué no empiezo con la canulita? ¿Cuánto por ciento de FIO2 me da una cánula nasal? No es lo mismo FIO2 que los litros de oxígeno que yo utilizo. FIO2 es la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? En el ambiente normalmente, ¿cuánto por ciento hay de oxígeno? ¿Cuánto respiramos nosotros normalmente de oxígeno? ¿Quién me dice? ¿Cuánto oxígeno hay en el ambiente normalmente? Ahora mismo ustedes, ¿cuánto por ciento de oxígeno están respirando? ¿Quién me dice cuánto por ciento de oxígeno hay en el ambiente? 21%, señores. 21%. Con una cánula nasal, yo aumento hasta un 24-26% nomás ese porcentaje que yo tengo de oxígeno respirando. Si yo quiero evitar la hipoxia, que es lo principal en un paciente politraumatizado, evitar la hipoxia. ¿Por qué? Porque la primera causa de paro cardiorrespiratorio en un niño con trauma severo o trauma de cráneo es la hipoxia, gente. Cuando el oxígeno no llega al cerebro. Entonces ahí empieza a desencadenarse el paro cardiorrespiratorio y no salen los pacientes. No salen. Entonces lo que yo necesito es evitar, es prevenir esa hipoxia. ¿Cómo? Con oxígeno en alto flujo, con dispositivos con alto flujo. Y lo primero que tengo que tener recomendado es una mascarilla con reservorio, ¿sí? A 10 litros, a 15 litros, lo que tengo a mano, ¿verdad? ¿Puedo usar mascarilla simple? Puedo usar mascarilla simple. No tengo que cerrar nomás los orificios que tiene mi mascarilla simple, porque está preparada para tener esos orificios, para hacer el intercambio entre eh, dióxido de carbono que va a salir de la respiración del niño y el oxígeno que va a introducir, ¿sí? Entonces ya, porque les digo que ya vi varios lugares donde tapan con leucoplast el, los orificios de las mascarillas, entonces eso no se hace. Entonces, aplicar oxígeno sí o sí ante un paciente que viene con el triángulo de evaluación pediátrica alterado. Si está muy hipoactivo, si está pálido, si apenas respira. Entonces, si uno de los tres lados del triángulo está alterado, yo pongo oxígeno, no me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque eso dicen las guías internacionales. ¿Y por qué? Porque de esa forma yo voy a prevenir la hipoxia, ¿sí? Monitorización completa. Electrocardiograma, o sea, curva de electro, ¿sí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y en lo posible, capnografía. Usamos y si no tenemos, no usamos. Pero en lo posible, monitorización completa. Canalización de dos accesos vasculares de grueso calibre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener la posibilidad de enviarle volumen, capaz que le tengamos que enviar componente sanguíneo, capaz que tengamos que hacer varias medicaciones. Entonces, al canalizar el primer acceso vascular, ya tomar muestra del laboratorio, ¿sí? Entonces, ante alguna alteración del triángulo de evaluación pediátrica, cualquiera de los tres lados, la apariencia, la circulación cutánea o el trabajo respiratorio, oxígeno, monitorización y vía venosa periférica o acceso vascular. Empezamos con la evaluación primaria. A, B, C, D, E. Es ordenada, es sistemática. Primero la A, después la B, después la C y después la D. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta tres alertas fundamentales cuando hablamos de pacientes politraumatizados. Primero, la alerta cervical. Todo paciente que haya tenido un trauma por sobre la línea de las tetillas, que haya sido de una
gran carga de energía, etcétera, entonces yo tengo que considerar inmovilizar la cervical de mi paciente. Si fue una caída, si fue un arrollamiento, si salió despedido, esos son eh, mecanismos de alta energía, ¿sí? Cuando hay mucha descarga de energía. Alerta de conciencia. Yo lo primero que tengo que evaluar es si mi paciente está consciente o está inconsciente. De eso va a depender también la actuación tanto médica como de enfermería. Si el paciente está inconsciente, ya iniciamos inmediatamente la apertura de vía aérea y la colocación de un dispositivo que me permita a mí mantener esa vía aérea abierta. Hay tres tipos de dispositivos para abrir la vía aérea, ¿sí? Están las cánulas de Mayo o de Gödel, las canulitas esas son, las canulitas son dispositivos eh, orofacial, o sea, dentro de la cavidad oral, ¿sí? Entonces eso tiene su forma de medir y su forma de colocar. Otro dispositivo son los dispositivos supraglóticos. ¿Cuáles son los dispositivos supraglóticos? Las mascarillas laríngeas. Hay en el Ministerio de Salud, si no tienen su servicio, pidan. Son mascarillas que vienen por medida, por tamaño, para usar por peso, ¿sí? Según el peso del niño en la parte de atrás, está de tantos kilos a tantos kilos, dice, para utilizar. Viene a ser como una intubación a ciegas, porque se coloca la mascarilla laringea hasta que haga tope con la glotis, por eso se dice supraglótico, sobre la glotis directo, se insufla la mascarilla y queda fijada como si fuera que está intubado el paciente. Entonces es una alternativa cuando no hay nadie que tenga la expertise suficiente para poder intubar al paciente, ¿sí? Entonces, acá lo principal es mantener la vía aérea permeable y sostenible. Si el niño está consciente, por supuesto, ninguno de esos dispositivos no vamos a utilizar porque le puede dar un reflejo vagal, le puede dar náusea, etcétera. Entonces, eso es solamente ante la alteración del estado de conciencia o paciente inconsciente, ¿sí? Indicaciones de una intubación inmediata, Glasgow menor o igual a 8, un shock importante, obstrucción inminente de vías aéreas y paro cardiorrespiratorio. Entonces, esas son las indicaciones para intubación en urgencias. Eh, las actuaciones de enfermería en cuanto a la primera parte, que es la apertura de vía aérea y control cervical, yo tengo que inmovilizar esa columna cervical y colocar collar cervical según el modelo que tengamos, ¿sí? El Philadelphia es un collar, no es de trauma, pero se utiliza también, ¿verdad? Es un collar semi blando de 2 piezas, que es el más común, el que la mayoría de los servicios tiene. Después está el collar autorregulable, ¿verdad? Un collar regulable que en un collar tenemos tres medidas. Son los collares de una sola pieza que generalmente son los que se usan en trauma, ¿verdad? Entonces, según el tipo de collarín que tengamos, por supuesto, pediátrico, entonces eso vamos a colocarle al paciente. ¿Por qué? Porque es alerta, el abordaje primario, la letra A, sí es apertura de vía aérea y control cervical. Solucionamos la A, pasamos a la B. Hablamos de respiración y lesiones RIM en tórax, que eran lesiones RIM, riesgo inminente de muerte, ¿sí? ¿Qué yo voy a evaluar acá? Ahí sí yo voy a tocarle a mi paciente, ya voy a monitorizarle, voy a ver cómo está respirando ese paciente. Voy a auscultar a este paciente. El estetoscopio, gente, no es un artefacto de uso netamente médico. Yo tengo que saber dónde auscultarle al niño, dónde auscultarle al bebé, dónde auscultarle al lactante, dónde auscultarle al adolescente. Entonces, en distintos lugares se le ausculta a los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tamaño de los pulmoncitos. Yo tengo que saber qué voy a buscar cuando estoy auscultando a mi paciente, ¿sí? Yo tengo que saber cuáles son los ruidos respiratorios normales y después para que lo anormal me llame la atención.
es importante reconocer los signos y síntomas de un neumotórax. Atención, no es muy común que un niño tenga un neumotórax. Atención, ¿por qué? Por las diferencias anatómicas que vimos al inicio, ¿sí? Es muy raro que tenga fractura costal, por ejemplo, un niño pequeño, pero eso no quiere decir que no pueda tener una contusión pulmonar, ¿sí? Los signos y síntomas de un neumotórax, atención, desviación de la tráquea, ¿sí? Se distiende más un lado que el otro. El lado que está afectado no hay ruido pulmonar o hay ruido pulmonar muy disminuido. Ese es el primer signo importante y determinante de un neumotórax. Atención. También podemos tener un hemotórax masivo. Ahí vamos a tener presencia de shock. ¿Por qué? Porque hay una importante colección de sangre dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Un neumotórax abierto, ¿sí? Hablamos de un neumotórax abierto cuando hay heridas por arma de fuego, cuando hay heridas por arma blanca, cuando hay objetos que fueron objetos que penetraron en el tórax, pueden ser varillas, eh, puede ser un pedazo de vidrio, entonces, o un metal, ¿verdad? Todo lo que pueda provocar la ruptura de la pleura, ¿sí? Entonces hablamos nosotros de un neumotórax abierto, ¿sí? Lo primero que tenemos que realizar es cerrar esa apertura que hay en el tórax con un apósito tipo plástico, ¿sí? No gasa, que, o sea, no tiene que ser respirable, no tiene que ser de algodón, no tiene que ser de gasa, tiene que ser un material sintético. Por ejemplo, la parte de palmar de un guante de látex, podemos cortar en un cuadrado y colocar eso sobre el pecho. Y tenemos que dejar 3 lados, entonces va a actuar como una válvula, ¿sí? No vamos a cerrar los 4 lados, vamos a cerrar 3 lados solamente, ¿sí? Eh, la intervención de enfermería, administrar oxígeno, así como habíamos hablado, hasta confirmar que el paciente no necesite ese oxígeno. Entonces, en la evaluación inicial, que era nuestro triángulo de evaluación, ya le colocamos oxígeno. En la letra A abrimos la vía aérea, ¿sí? Eh, y mantenemos esa vía aérea abierta. Continuamos con el oxígeno si lo requiere y si no, o cambiamos de dispositivo o retiramos el oxígeno. La letra C, ya vimos la A, ya vimos la B, ahora nos vamos a la C. La C es nuestra evaluación hemodinámica. ¿Por qué? Porque yo en la C voy a verificar la circulación de mi pacientito, ¿sí? Acá yo puedo determinar shock compensado o shock descompensado. ¿Y de qué va a depender ese tipo de shock que yo voy a clasificar? Va a depender de la presión arterial, ¿sí? Si yo tengo una frecuencia cardíaca alta o igual a la edad del paciente, relleno capilar mayor a 3 segundos, extremidades frías, ¿sí? Puede haber una alteración del estado de conciencia o del estado mental del niño en ese momento. Yo tengo todavía un shock compensado. Está el paciente dando señales que tenemos que actuar, ¿sí? Puede ser que esté teniendo una hemorragia, una fractura expuesta. Ahí yo voy a ir evaluando eh, color de la piel nuevamente, relleno capilar, voy a evaluar la temperatura y generalmente cuando un paciente está entrando en shock tiene los miembros fríos, tanto los superiores como los inferiores. ¿Por qué? Porque el cuerpo en su infinita sabiduría, ¿qué hace? Concentra la circulación, la poca circulación que le queda al paciente, porque estamos hablando posiblemente de pérdida sanguínea, ¿verdad? Entonces, ese paciente concentra su circulación en el centro del cuerpo, ¿sí? Para que no le falte oxígeno ni al cerebro, ni al corazón, ni a los pulmones. Entonces, por eso empezamos a tener relleno capilar más lento y extremidades frías. Pero todavía la presión arterial está en rango y la frecuencia cardíaca también. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a actuar
controlar las hemorragias si es que las hubiere, ¿verdad? Eh, ya tenemos que evaluar la pelvis, importantísimo. En estas actualizaciones 2025 se hace mucho énfasis en la evaluación pélvica ante un paciente con trauma. ¿Por qué? Porque una hemorragia masiva por fractura de pelvis puede llevar a la muerte a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo vamos a estabilizar esa pelvis? Se utilizan cinchos pélvicos o en su defecto una sábana que yo pueda atar y sujetar bien esa pelvis. Puede ser un tipo sujetador como la tabla espinal suele tener. En la mayoría de los servicios tienen la tabla espinal con sujetadores, tipo cinturones de seguridad. Eso también se puede utilizar, ¿verdad? Lo ideal es presionar esa pelvis, sujetar esa pelvis, ¿sí? Entonces, una vez que hablamos de shock descompensado, ya tenemos signos tardíos, ya es tarde, el niño se está cansando, su circulación está siendo más deficiente. Entonces, ¿qué está pasando? Va a caer esa presión arterial. La parte renal también se va a ver afectada porque después va a disminuir muchísimo la orina. Ya hay ya el paciente está letárgico o ya entró en coma, ya tiene totalmente alterado el estado de conciencia y la respiración ya es agónica o está, el famoso está boqueando. Entonces, eso ya son signos tardíos de shock, o sea, ya es un shock descompensado. Muchas veces en ese shock descompensado llegan. ¿Sí? Hablamos un poco de lo que es shock hemorrágico y reanimación. Cuando un shock es grado 1 o grado 2, siempre hablamos de hemorrágico, ¿sí? O shock hipovolémico. Es menor al 25% la pérdida de fluidos corporales, ¿sí? Ahí se presenta la frecuencia cardíaca aumentada. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de compensar la falta de volumen, ¿sí? El pulso está normal, la presión arterial o normal o un poco más elevada según la edad. ¿Qué voy a hacer? Puedo hacer cargas, ¿verdad? Lo recomendable es transfusión, ¿sí? Es transfusión de concentrado de rojos, por ejemplo, porque ¿qué es lo que perdió ahí el niño? Es sangre. Entonces lo que necesita recuperar es sangre. En su efecto, podemos también hacer carga de cristaloides a 20 ml kilo peso, sin exceder las 3 cargas, ¿sí? Un shock hipovolémico grado 3, ya hablamos entre el 25 y 40% de volumen total de pérdida, ya empezamos a tener una taquicardia mucho más complicada, más significativa. Nuestro relleno capilar ya está más largo, inclusive más de 3 segundos. Eh, Estamos ante un paciente que está con alteración del estado de conciencia. ¿Y cuál va a ser la acción? Una vez más, ¿verdad? Es transfusión de volumen sanguíneo y evaluar o sea, que el personal médico pueda valorar quirúrgicamente al paciente. Y un grado 4 estamos hablando de más del 40% de pérdida. Ahí ya es un shock totalmente descompensado. Ya tenemos o bradicardia o taquicardia, la presión arterial baja, cae de golpe, ¿sí? El paciente está inconsciente o en coma. Estamos hablando de miembros fríos, piel pálida y eh, la acción, por supuesto, sería internación en cuidados intensivos, pero tratar de compensar lo más probable a través de cirugía, porque puede ser una hemorragia externa o una hemorragia interna. Ante una hemorragia interna, lo único que podría salvar al niño en ese grado 4 ya sería una intervención quirúrgica inmediata. Resucitación de control de daños, que sería nuestro rol, ¿verdad? Vía intraósea, porque va a ser muy complicado canalizar una vía venosa, ¿verdad? Las guías hablan de máximo 2 intentos. Si en 2 intentos yo no hago una vía venosa periférica, ya me voy a la intraósea. Preparar componentes sanguíneos, ¿sí? Uso restrictivo de cristaloides. ¿Por qué? Porque lo que el niño necesita es sangre, no es agua.
y cristaloides o los famosos volúmenes de suero fisiológico. ¿Qué van a hacer? Van a aumentar, pueden causar inclusive edema agudo pulmón, van a aguar más la poca sangre que queda, le va a costar mucho más al oxígeno llegar al cerebro. Entonces lo ideal es componentes sanguíneos y vasopresores. Ya estamos hablando de que tiene que iniciar, el paciente ya tiene que estar canalizado porque tiene que iniciar o inotrópicos o vasopresores. Y hablamos del punto 3, que el ácido tranexámico, que se administra en lo posible antes de las 3 horas del evento que está desencadenando el shock hipovolémico. Es hasta un máximo de 20 miligramos por kilo peso, se administra endovenoso. Ya vimos la apertura de vía aérea más mantenimiento de columna cervical, la ventilación donde vimos las probables lesiones con riesgo inminente de muerte y su actuación. En la C vimos la parte de circulación, la clasificación de shock compensado y descompensado, y ahora vamos a ver el déficit neurológico, que sería la letra D, ¿sí? Debemos de determinar por la escala ABDI o la escala de Coma-Glasgow modificada, porque los niños tienen escala de Coma-Glasgow modificada. No es la misma que en el adulto. El lactante tiene su escala de Coma-Glasgow y el pediátrico tiene su escala de Coma-Glasgow, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño, por ejemplo, no habla. El lactante no habla, el lactante llora. Entonces, por eso está modificada la escala de Coma-Glasgow, por ejemplo, uno de los puntos, ¿verdad? Debemos revisar todo lo que sea neurológico. La revisión pupilar es sumamente importante, y cómo controlamos esas pupilas también. Las pupilas se controlan de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, y una por vez, no hacer el barrido ese que solemos hacer, ¿sí? Entonces, eh, se realiza, se tapa un ojito, se controla una pupila, se tapa esa y se controla la siguiente. No es las dos pupilas al mismo tiempo, ¿estamos? ¿Por qué? Porque un nervio es el que irradia ambos ojos, el nervio óptico. Y si es que yo paso la linterna de pupila o el celular o cualquier, en lo posible la linterna de punto, la linterna de pupila que es especial para el efecto, ¿verdad? Entonces, si yo paso al mismo tiempo los dos ojos, que yo voy a ocasionar que ese nervio que irradia o que maneja los dos ojos al mismo tiempo haga reaccionar a los dos ojos, y yo necesito cada ojo por separado evaluar. ¿Estamos? Lesión RIM, lesión riesgo inminente de muerte. Estamos hablando de la parte neurológica de una hipertensión endocraneal cuando hay un traumatismo de cráneo. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que yo voy a determinar si es que hay una hipertensión intracraneal utilizando la triada de Cushing? ¿Y cuál es la triada de Cushing? 3 puntos importantes, triada, ¿verdad? Hipertensión arterial, bradicardia y alteración respiratoria. Yo tengo esos 3 puntos y yo puedo sospechar, es casi seguro, en un 80%, que yo estoy teniendo un paciente con hipertensión intracraneal. ¿Por qué? Puede ser por hemorragia, perdón, puede ser por isquemia. La mayoría de las veces es generalmente por hemorragia. La acción de enfermería, determinar la glicemia también. ¿Por qué? Porque en un trauma de cráneo la glicemia puede estar alterada, ¿sí? Entonces es importante determinar por qué. Porque una hipoglicemia severa puede hacer convulsionar a mi niño. Entonces, determinar eh, la glicemia, si estamos ante una hipoglicemia, corregir esa hipoglicemia o definitivamente ya tratar las convulsiones si es que las hubiere. La última letra sería la E. Hablamos de exposición y control ambiental. Que yo voy a exponer el cuerpo de mi pacientito. Pero por favor, gente, vamos a exponer el cuerpo del niño cuidando su pudor, por más que él esté intubadito, que él esté sedado. Muchas veces nos olvidamos de esa parte un poquito humana de lo que es el cuidado de la intimidad de nuestro niñito, ¿sí? Entonces, si vamos a exponer, pero ni bien terminamos eso y tenemos luego que
arropar a nuestro paciente para evitar que el paciente se enfríe más de lo que ya está. Porque también cuando hablamos de hipotermia, hablamos también de riesgo en la complicación del paciente, ¿sí? Vamos a hacer una exposición rápida, vamos a buscar lesiones que nos vimos antes, deformidades, edemas, crepitantes, desde la cabeza hasta los pies. Voy a mirar mi guante, ¿sí? Tocar la cabecita, en la parte de adelante, la parte de atrás, la parte de los costados, miro mi guante, ¿sí? Toco el tórax del paciente, miro mi guante. Toco la parte lateral del paciente, miro los guantes. Toco el abdomen, miro los guantes. Toco la pelvis, la parte lateral, la parte frontal, miro los guantes. Toco miembros inferiores, la parte anterior, la parte lateral, la parte posterior y miro los guantes. ¿Por qué a cada pedacito de cuerpo que yo reviso tengo que mirar los guantes? ¿Qué va a pasar si yo ya llegué al piecito de mi paciente y encuentro sangre? Voy a volver a evaluar todito otra vez de la cabeza hasta los pies porque no sé de dónde viene la sangre. Entonces lo ideal es un pedacito reviso, un pedacito vuelvo a revisar. Entonces, así como hablamos, la hipotermia agrava severamente la coagulopatía. ¿Qué quiere decir esto? Al paciente le cuesta más coagular la sangre cuando estamos en presencia de hipotermia. Entonces, ¿qué va a pasar? No se van a cohibir las hemorragias ni internas ni externas si es que el paciente está en hipotermia. ¿Estamos? La acción de enfermería es pasarle líquidos tibios, ¿sí? Colocar mantas térmicas y evitar esa exposición en demasiado del cuerpo del paciente. Alerta de protocolo. Las actualizaciones de PALS, ¿sí? Y de la AJA 2025 en cuanto a paro cardiorrespiratorio en trauma. Una vez más, ¿verdad? Nos indican de realizar RCP de alta calidad. ¿Qué quiere decir RCP de alta calidad? La frecuencia, ¿sí? Tenemos que realizar frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto. ¿Cómo yo voy a lograr eso? A ritmo de, si estoy solo, voy a comprimir 30 compresiones y 2 ventilaciones. En niños, ¿sí? Se hace mucho énfasis en la ventilación cuando voy a hacer la reanimación. El protocolo de adultos me dice, solo si tengo el material necesario para hacer la ventilación o si es mi familiar muy cercano, lo puedo hacer boca a boca, como se dice normalmente, ¿verdad? Eh, hay ahí una excepción en cuanto a los adultos, por más allá después del COVID, ¿verdad? Pero en el caso de los niños, se recomienda no dejar las ventilaciones de lado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los paros cardiorrespiratorios en niños es por causa ventilatoria, inclusive en trauma, ¿sí? Entonces, tengo que conseguir es de esas 100 a 120 compresiones por minuto más mis ventilaciones, ya sea de rescate o en sincronía con mis compresiones. La profundidad tiene que ser un tercio del diámetro antero-posterior del tórax. ¿Qué quiere decir eso? En lactantes 4 centímetros, en niños 5 centímetros y en adolescentes aproximadamente 6 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Imaginariamente yo voy a dividir mi tórax en 3 y tengo que hundir, o sea, tengo que hundir 2 partes de esas 3 que dividí. Entonces ahí va a quedar un tercio del diámetro antero-posterior. Tengo que evitar las pausas. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a intubarle al paciente, tengo 10 segundos. Si voy a cambiarle de dispositivo de administración de oxígeno, tengo 10 segundos. Si voy a hacer un cambio entre el que comprime y el que ventila, tengo 10 segundos. Entonces, no realizar muchas pausas y tampoco realizar pausas entre ventilaciones y compresiones. Inmediatas tienen que ser. Otra cosa, superficie dura, plana y lisa. Por eso, las camillas en la urgencia, su colchoneta es finita, finita, finita. ¿Por qué? Porque tiene que ser superficie dura, lisa y plana. La cama, reanimar en la cama con colchón grueso no sirve.
Para eso está la tabla de reanimación, debe estar la tabla de reanimación detrás o al costado del carro de paro, ¿sí? Hablamos de desfibrilación. Generalmente los niños mayores de 8 años son los que son desfibrilados, ¿verdad? No hay mucha incidencia de fibrilación ventricular ni taquicardia ventricular para poder descargar eh, descargarle a los niños con el DEA o con el monitor cardiodesfibrilador, ¿sí? Epinefrina temprana, administrar de inmediato cuando se detecten ritmos no desfibrilables. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos 4 ritmos de paro o 4 ritmos caóticos, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 ritmos de paro? La fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia, que es la línea, la rayita esa que vemos en las películas, ¿verdad? Eh, y la taquicardia ventricular. Entonces son 4 ritmos de paro. ¿Cuáles son los que no son para descargar? ¿Sí? La asistolia y la taquicardia ventricular sin de actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Entonces, esas son los dos ritmos que yo no voy a descargar porque no serviría de nada descargar. Entonces, yo detecto ritmos que no son desfibrilables, inmediatamente ya voy a administrar adrenalina. ¿Cuánto es la dosis de adrenalina en el pediátrico? De la dilución de una ampolla hasta 10 cc de suero fisiológico, en total 9 de fisiológico más 1 cc de adrenalina, de esa dilución de 1 en 10.000, ¿sí? Yo tengo que administrar 0,1 miligramo kilopeso dosis. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un pacientito de 10 kilos, ¿sí? Yo tengo que multiplicar 10 por 0,1. ¿Y cuánto me da? 1. ¿Verdad? Entonces yo 1 miligramo es lo que tengo que administrarle a ese pacientito que pesa 10 kilos. ¿Sí? Entonces es administrar lo más rápido posible la adrenalina. Y las metas de la RCP. Tengo que mantener una presión menor, una presión diastólica mayor a 25 en lactantes, igual o mayor a 30 en niños. ¿Por qué? Porque eso me indica buena perfusión durante toda la maniobra de reanimación. Eh, Antes, ¿sí? Se reanimaban los lactantes con los 2 deditos, el índice y el medio, en el medio del tórax. Hoy en día eso está descartado. ¿Por qué? Porque no se consigue la profundidad que se necesita, ¿sí? Que es de 4 centímetros. No sé si se ve acá, ¿verdad? El dibujito del abrazo de la vida que le dicen, ¿verdad? Con los 2 pulgares sobre el pecho del paciente. Entonces, esa es ahora la técnica eh, recomendada, ¿sí? Por la Asociación Americana del Corazón en estas actualizaciones 2025 para RCP, para compresiones en lactantes. Ya hablamos de la adrenalina, los objetivos hemodinámicos también, mantener las presiones diastólicas según si el paciente es lactante o es niño, ¿sí? Y mantener una presión arterial sistólica y media por encima del percentil 10, que también tenemos que tener tablas. Por eso los compañeros médicos generalmente son los que determinan cuánto tiene que mantener la presión arterial, ¿sí? Porque de esa forma nosotros vamos a confirmar eh, que está bien la perfusión o la circulación. La evaluación secundaria, y con eso terminamos la evaluación primaria. La inicial era el triángulo de evaluación pediátrica, la primaria es X, A, B, C, D, E, y ahora la evaluación secundaria. ¿Cuál es la evaluación secundaria? Así como dijimos, ahora mirar todo lo que es el cuerpo del paciente y utilizar la mnemotecnia sample para hacer nuestra historia clínica o para hacer la anamnesis. Estamos. ¿Qué es el sample? Ver los signos y síntomas que llevaron al problema que tenemos ahora. Si tiene alergias especialmente a medicamentos, si está tomando algún medicamento en ese momento el paciente,
Si hay alguna patología previa, si es diabético conocido el niño o si tiene alguna patología que nosotros no sepamos y que la mamá, por ejemplo, nos pueda decir o que alguien nos pueda indicar. Líquidos y última ingesta, si es que se puede precisar, ¿verdad? Y el mecanismo de lesión, qué fue lo que le pasó para que vaya a terminar en la urgencia con un trauma, ¿sí? Eh, la actuación de enfermería en este momento, ¿verdad? La fijación segura de tubos, porque en este momento si el paciente estaba grave va a tener ya tubos por todas partes, ¿verdad? Sondaje vesical si no hay contraindicación, porque si hay trauma de pelvis no está indicado el sondaje vesical. Y si hay una sospecha de trauma de base de cráneo, no se realiza sonda nasogástrica. Si, por ejemplo, tengo ojo de mapache, si tengo pérdida de sangre o líquido a través del oído, o si tengo moretón alrededor de la oreja, entonces no voy a realizar sonda nasogástrica porque tengo sospecha de fractura de base de cráneo, ¿sí? Administración de analgesia, que generalmente es morfina o fentanilo, ¿sí? Porque también el dolor es un punto cuestionable en pediatría, ¿sí? Porque por el dolor también pueden haber alteraciones de signos vitales. Por más que el niño esté intubado, ¿sí? Muchas veces se inicia tarde la sedación o la analgesia. Mecanismo versus lesión. Si yo tengo un niño que fue ocupante de un automóvil, si estuvo con cinturón, yo puedo sospechar de lesiones en el pecho, en el abdomen. Puede ser una lesión abdominal, ¿verdad? Y tiene el signo del cinturón si fue mucha la velocidad que traía y por supuesto la descarga de energía, ¿verdad? Hay marca de cinturón de seguridad, pero como en este país casi eso no pasa, el niño tenga ni silla reglamentaria de auto y menos cinturón de seguridad, generalmente tenemos niños sin cinturón, entonces podemos sospechar de un trauma de cráneo y trauma cervical masivo, ¿sí? Si fue peatón atropellado a alta velocidad, podemos sospechar de trauma de cráneo, lesiones también en cuello, fractura de extremidades inferiores, ¿sí? Depende siempre en ese tema, o sea, en ese punto del tamaño del niño. Caída de bicicleta. Muchas veces hacemos de menos a las caídas de la bicicleta. Pero ¿qué pasa si el impacto fue directo contra el manubrio de la bicicleta? Si el niño cayó sobre la bicicleta, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una alta sospecha de lesiones abdominales internas graves. Puede haber rotura de vaso, de hígado, puede haber toque páncreas, puede haber perforaciones intestinales si el niño, por ejemplo, cayó sobre el manubrio de la bicicleta. Y es una de las caídas a las cuales menos caso le hacemos. Caída desde altura, siempre hablamos cuando es mayor al doble del tamaño del niño. Si el niño mide, ¿sí? 1 metro y se cayó de 2 metros, para nosotros ya es caída de altura. A lo mejor nosotros si nos caemos de 2 metros no nos vamos a lastimar tanto como un niño. En pediatría ya se considera altura cuando es el doble del tamaño de la altura propia del niño, ¿sí? Podemos tener fractura de extremidades si cayó de pie, si cayó de cabeza, que es generalmente lo más común. ¿Por qué? Porque el niño menor de 2 años por lo menos es normal que tenga la cabecita más grande. Si son ellos chupetines, son hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque fisiológicamente es normal que el niño tenga la cabeza más grande. Y pueden caer, por ejemplo, el andador, de las escaleras. Entonces lo primero que llevan al piso es la cabecita. Entonces podemos pensar en trauma de cráneo severo, ¿sí? Son los mecanismos más comunes de trauma en niños y las lesiones que podemos sospechar si tenemos este tipo de accidentes. Entonces, solo con la presunción, siempre pecar de exagerados, pecar de lo que quizás no pase, ¿verdad? Pero así como les digo, el niño que vaya con cinturón en el asiento de atrás o con silla reglamentaria de auto es rarísimo en este país. Generalmente van en moto sin casco y si van en auto van adelante en el regazo del papá manejando, por ejemplo. Y eso llega a sufrir, a alguien le choca por atrás, lo primero que va a ir por el volante es el tórax del niño.
Entonces ahí vamos a tener muchísimos problemas. O sale despedido a través del parabrisas o de la ventana cuando hay vuelco de vehículo. Entonces, lastimosamente en este país la cultura preventiva no está instalada. Las pruebas complementarias, o sea, la evaluación terciaria, ¿sí? Lo recomendable siempre es hacer ECOFAST. ¿Qué es ECOFAST? Es una ecografía rápida, un barrido ecográfico rápido a nivel de tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Las cavidades corporales más importantes para ese tipo de estudios. Entonces, yo tengo que hacer que el niño pueda recibir. ¿Cuál es el objetivo de la ecografía? Detectar si hay sangre o líquido, ya sea en el tórax, en la pelvis o en el abdomen, ¿sí? Entonces vamos a priorizar otras cosas antes que estar perdiendo el tiempo. Yo tengo líquido libre en cavidad, sea sangre o sea otro tipo de líquido, inmediatamente ya voy a cirugía, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos también solicitar? Radiografías, tomografías. Entonces, eso ya va a depender de la gravedad del paciente y el criterio médico muchas veces. Las metas post-paro. Hablando de las actualizaciones 2025, ¿sí? La cadena de supervivencia también cambió. Eh, y el último eslabón de la cadena, ¿sí? Uno de los últimos eslabones es los cuidados post-paro, que generalmente la gente que está en UTP es lo que se encarga de esta parte, ¿verdad? Porque entre comillas se le estabiliza al pacientito o entra a cirugía y ya inmediatamente debe ir a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en este caso? Tengo tres metas, ¿sí? La meta hemodinámica, la meta de temperatura y la meta de neuroprotección del niño. La meta hemodinámica me habla de mantener una presión arterial media sobre el percentil 10 para la edad y sexo del niño. O sea, mantener una presión arterial media estable para ese niño según su edad. La meta de temperatura, evitar la hipertermia. No tiene que bajar la temperatura ni subir la temperatura. ¿Por qué? Porque una vez estabilizado, este paciente debe mantener esa temperatura aproximadamente 37 grados. ¿Por qué? Porque ahí vamos a proteger el tejido cerebral del niño, ¿sí? Ni hipotermia ni hipertermia. Y la meta de neuroprotección, ¿sí? Hablamos de una evaluación constante, ¿sí? Eh, Evaluación clínica, evaluación de enfermería, todos los cambios que yo vea, alguna convulsión focal que no se hayan dado cuenta los médicos, alguna alteración en los signos vitales, todo eso va a ayudarme al pronóstico neurológico, a mejorar el pronóstico neurológico de ese paciente. Y el mandato final, la monitorización invasiva y no invasiva continua por parte de enfermería es la piedra angular para detectar el deterioro agudo y mantener las metas de neuroprotección en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Justamente eso, monitorizar completo a ese paciente, completo, temperatura sobre todo, ahora. Si hay alguna pequeña variación, comunicar, y son nuestros ojos los que van a detectar esas variaciones en la monitorización de los signos vitales. Después le puedo pasar al licenciado ahora para que les pase en su grupo de WhatsApp, ¿verdad? El índice de trauma pediátrico y qué sería lo ideal hacer según la puntuación de ese índice de trauma pediátrico. Criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos según el índice de trauma pediátrico. Si hay riesgo de deterioro del sensorio, sobre todo en la parte neurológica grave del paciente, descompensaciones, inestabilidad hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que no mantiene la presión arterial, no mantiene frecuencia cardíaca. Entonces, ni a expensas de inotrópicos, ¿sí? Y necesidad de monitorización invasiva. Entonces, estos son los criterios
de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El cierre del flujo clínico. ¿Qué quiere decir el cierre? El protocolo finaliza donde empezó. Yo tengo que, así como les dije, es reevaluar constantemente a ese paciente, ¿sí? Si hay eh, un déficit, un deterioro, en cualquier momento se inicia nuevamente el A, B, C, D, E, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar dónde está el problema de esa descompensación. Y la atención de enfermería y médica es cíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que es esquematizada, es ordenada, es sistemática y la reevaluación debe ser continua, ya sea en la parte extrahospitalaria, en la parte de urgencia y en la parte de unidad de cuidado intensivo. Entonces, todo ese proceso pasa ese niño para llegar a intentar recuperarse. ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta acá? Por favor, si me la hacen saber. Me fui un poco de porque estaba un poco largo Excelente, estaba un Licen, poco como larga la siempre. conferencia. Invitamos a todos los compañeros que tengan alguna consulta que realizar, pueden activar sus micrófonos o pueden dejarnos sus consultas en el chat o también en los grupos de WhatsApp. Si hay alguna consulta, especialmente la gente que no hace pediatría, por general ahí es donde más consultas tenemos. No sé si yo nomás no estoy leyendo nada en el chat o no están haciendo ninguna pregunta. Llega un comentario, dice, excelente, Licen, súper completo todo, dice. Licen, una consulta. ¿Cuáles son los cuidados prioritarios durante el traslado de un niño que sospechamos que puede tener alguna lesión cervical? Bueno, traslado es un mundo, podría ser una siguiente clase, ¿verdad? Pero lo prioritario siempre en cuanto a traslado, siempre de ese A, B, C, D, E no nos podemos salir, ¿sí? El niño cuando es trasladado sí o sí tiene que cumplir con el protocolo ADO. ¿Qué es el protocolo ADO? Que es el protocolo que también contempla la Sociedad Paraguaya de Pediatría, ¿sí? Es un protocolo internacional de traslado. El paciente debe estar monitorizado, hidratado, canalizado, oxigenado, ventilado, resguardado y documentado. Todos esos ADOS tiene que cumplir el paciente en un traslado. Por supuesto que si es un traslado con sospecha de lesión cervical, por ejemplo, de la calle al hospital, debe ir. Si no tenemos un collar cervical acorde al tamaño del niño, entonces se hace la sujeción cervical como mostré en las diapositivas. Hay dos formas de sujetar la cervical del niño, ¿sí? Si él está consciente, le hablamos, le tranquilizamos, permitimos que mamá esté con él, ¿verdad? Entonces, de esa forma, tratamos de tranquilizarlo, ¿verdad? Pero generalmente los niños que tienen que está comprometida la cervical, ya están inconscientes. No sé si Excelente, respondí Lisa. tu consulta. Perfecto, Lisa. Nos llega una consulta, Sí, dice, en pacientes que estén en incubadora, igual se coloca la tabla para reanimación, neonatos, dice. en incubadora. Cuando, no, porque cuando vamos a hacer el traslado en incubadora de transporte, o sea, la incubadora de transporte para trasladar neonatos recién nacidos, ¿sí? Generalmente no víctimas de trauma, ¿sí? Porque cuando vamos a trasladar víctimas de trauma, sí tiene que haber una superficie dura, plana y lisa sobre la cual vamos a acostar el paciente, ¿sí? Porque generalmente un neonato es difícilmente que tenga un politrauma, no sé que haya sido un trauma obstétrico. Excelente, Lisa. ¿Algún compañero más que quiera realizar una consulta? Dice el compañero, muchísimas gracias, Lisa, dice. Ah, bueno,
lo que preguntaste sobre los neonatitos, ¿verdad? Bueno, en vista de que no estamos recibiendo más consultas, de esta forma hemos llegado al final de esta enriquecedora jornada académica. En nombre de la consultora subprofesional, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la licenciada Delia Noemí Oliveira Pérez por compartir su experiencia y conocimiento sobre el abordaje integral del politraumatismo pediátrico, un tema fundamental para quienes trabajan en la atención de urgencias y emergencias. Agradecemos también a cada uno de los participantes por su presencia, interés y participación activa. La actualización permanente es la base para brindar una atención segura, oportuna y de calidad a nuestros pacientes. Esperamos que los conocimientos adquiridos hoy sean de gran utilidad en su práctica profesional y los invitamos a seguir compartiendo con nuestras próximas actividades de capacitación. Muchísimas gracias por la confianza. Les deseamos muchos éxitos en su labor diario y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias para todos y hasta un próximo evento. Licenciada, nuevamente muchísimas gracias por su excelente ponencia esta noche. Muchas gracias a ustedes, un gusto, un placer y eh, espero les haya servido. Muchísimas gracias y hasta la próxima para todos. Hasta luego.